Como siempre es un gusto saludarles, queridos hermanos y amigos que nos siguen a través de este canal. Queremos agradecerles también por las inquietudes y preguntas que manifiestan a través de los comentarios y del chat, inclusive del WhatsApp. Hemos recogido las preguntas más frecuentes, esas inquietudes que por lo general los hermanos presentan en las diferentes iglesias, en los seminarios que tenemos. Y queremos hacer este video para dar una corta, breve, pero efectiva respuesta a esas inquietudes. Así que quédate con nosotros porque vas a aprender a responderle a tus líderes, a tus hermanos, a tu familia, sobre preguntas que se hacen en torno a la música en general y también a la música en la iglesia. Bienvenidos. Muy bien, y en esta ocasión tenemos el privilegio de contar con la ayuda de mi esposita, quien siempre está trabajando con la edición de los videos, pero en esta ocasión va a servir como portavoz de cada pregunta. Así que empecemos. Bueno, muchas personas dicen, si una canción menciona a Dios, ya es verdadera adoración. Pero esto abre una inquietud muy importante. ¿Toda música que menciona a Dios puede considerarse adoración verdadera? Por supuesto que no. Recuerdo cuando Pablo estuvo en Atenas y vio un templo que decía al Dios no conocido. Todas las culturas, a través de la historia, dicen adorar a Dios o a su Dios. Pero Pablo dijo, yo les voy a mostrar al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque entendemos que Satanás es el Dios de este siglo. Por lo tanto, no toda la música que diga Dios adora a Dios. Debemos ser muy cuidadosos al seleccionar esta música que pensamos que sí glorifica a Dios. Y estoy hablando de toda la música. Puede ser música popular incluso. Recuerdo cuando era niño y alguna vez alguien me dijo, no cante esa canción porque menciona a Dios. Y era una canción romántica, creo, de José Luis Perales. Y entonces yo me quedé pensando en eso. Y dejé de cantarla porque me pareció un pecado terrible. Hoy en día entiendo que eso está mal. Es decir, yo podría cantar una canción que mencione a Dios, o una canción popular, no tiene nada de malo si lo está haciendo en un contexto sano, en un contexto puro. Si está hablando del amor, por ejemplo, en el concepto puro hacia una mujer y menciona a Dios como quien dio el regalo y no lo hace de una forma incorrecta o con un ritmo fuera de lo normal, entonces no está mal. Pero en la iglesia, no todo lo que dice Dios adora a Dios. Bueno, vamos con la siguiente. A veces una canción nos gusta mucho o nos emociona profundamente. Pero ¿cómo puedo saber si una canción realmente agrada a Dios o solo me gusta? Esta pregunta es muy interesante porque otras personas la hacen distinto. ¿Cómo sabe usted cuál es la música que a Dios le gusta? Entonces como que hay un choque entre mis gustos personales y los gustos de Dios. Y esto se resuelve realmente muy fácil. Para saber qué le gusta a Dios, tengo que conocer a Dios, pero conocerlo de manera real. No decir que lo conozco, porque como dijo Santiago, los demonios creen en Dios y tiemblan, pero eso no los va a salvar, porque ellos no se arrepienten, porque ellos no reconocen a Dios. Entonces no basta solo con decir conozco a Dios. Realmente, cuando entro en esa estrecha comunión diaria con Dios, cuando oro suficiente tiempo, cuando leo la Biblia y aprendo de Dios y conecto a Dios con todas las facetas de mi vida, empiezo a entender quién es Dios, cómo es la grandeza de Dios, dónde habita Dios, quién soy yo como ser humano. Y cuando establezco correctamente esas distintas posiciones entre quién es Dios y quién soy yo, entonces ahora empiezo a pensar y a deducir cuál es la música que va acorde con Dios, con el lugar donde Dios habita, con lo que rodea a Dios, con quienes rodean a Dios.
Tengo que estrellarme con textos como Apocalipsis 4. Tengo que enfrentar la experiencia de Isaías y de Ezequiel cuando vieron a Dios y el trono de Dios. Ese sentido de arrobamiento, ese sentido de entrega total, ese sentido de no soy digno, es lo que me va a hacer entender quién es Dios, y entonces no solamente voy a elegir la música que me gusta a mí, sino que si es para alabar a Dios, tiene que tratarse de si le agrada a Dios y le gusta a Dios. Bueno, hay canciones con letras muy bonitas, incluso bíblicas, pero con ritmos muy modernos. Entonces, ¿existen ritmos que no deberían usarse en la iglesia, aunque la letra sea cristiana? La parte rítmica apela a la naturaleza física del ser humano. ¿Cómo actúa? Actúa a través de la amígdala. La amígdala es un órgano que tenemos en el cerebro. Y este es como el centro de los fusibles de una casa. Haga de cuenta que en la amígdala tenemos una serie de interruptores que se prenden o apagan, prenden o apagan. Cuando tenemos un susto de repente, la amígdala de una vez se dispara y nuestro cuerpo genera la adrenalina suficiente para salir corriendo o para levantar algo muy pesado que en condiciones normales no lo podríamos hacer. ¿Qué significa esto? Que el ritmo llega directamente a esta zona de la amígdala y luego, a través del hipotálamo, logra que nosotros reaccionemos de una forma que no podemos controlar. Por eso se explica que en un concierto de rock la gente esté saltando 1, 2, 3 y más horas y no se canse. Por eso se explica cómo una persona en un gimnasio con una música de chip, 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 puede trabajar 1 hora o más y su cuerpo va a rendir más realmente que si no tuviese la música. Este contexto nos permite entender que hay ritmos que van a afectar nuestra parte física y esto va a bloquear nuestra parte espiritual. ¿Cómo ocurre esto? Claro, cuando tú empiezas a saltar o a tener una sobreexcitación a nivel físico e incluso mental, porque todo parte de allí, pero se expresa en el cuerpo, la parte espiritual se bloquea y no puede atender las cosas espirituales. Porque recordemos, el cuerpo es un todo. Si algo se descompensa, lo demás también se descompensa y no se puede usar. Por eso, en la iglesia debemos utilizar ritmos que vayan con el espíritu correcto. Entonces, donde el espíritu puede hablar, el Espíritu Santo, donde podemos entender y razonar, es cuando estamos lejos de la excitación física y emocional y estamos tranquilos, lo que en un idioma psicofisiológico se llamaría onda cerebral alfa, un estado ideal de relajación. Lo más parecido a cuando usted ora. Cuando usted cierra los ojos y ora, usted entra en estado alfa y ese es un estado ideal de relajación en donde se puede meditar, profundizar y en este caso fortalecer la parte espiritual. Wow, me encanta esa respuesta. Ahora hablemos de los niños. Muchos padres confían en los cantos infantiles cristianos de YouTube para la formación de sus hijos. Pero hay una duda muy importante aquí. ¿Reflejan realmente principios que agradan a Dios en su música y estilo? ¿O simplemente llevan una etiqueta de cristianos? Hermanos y amigos, en general, la música que se hace para los niños es una música altamente rítmica. Y esto me llama la atención porque un niño no necesita del ritmo para estimularse. Es decir, un niño se estimula fácilmente, más fácilmente que un adulto, para una acción, que es lo que la música busca. Pero cuando se le pone el ritmo, el niño se sobreestimula. Y esa sobreestimulación genera suficiente dopamina en el cerebro para que el niño empiece a volverse dependiente de eso que le empieza a gustar.
Muchos cantos, no solo a nivel de la iglesia, sino en general la música infantil que se llama, lamentablemente tiene una sobreestimulación, una sobrecarga. ¿Por qué? Porque Satanás sabe cómo actuamos, cómo respondemos al fenómeno musical. Sabe que nuestros cuerpos reaccionan al efecto de la música. ¿Y qué mejor que los niños? El terreno más fértil y más fácil para empezar a sembrar semillas de sobreexcitación que luego, como la droga, me empiezan a pedir más dosis y más dosis. Ahora imagínate que un niño que empieza a repetir, a cantar, a escuchar canciones que todo el tiempo son con ritmo y tintin y vaya y venga y chin, chi, chi, chin, chi, chi, tan, pues el niño cada vez va a querer algo más grande y cuando se vuelva adolescente va a estar listo para toda esta música corrompida que existe hoy y cuando sea adulto él mismo va a hacer otra música, seguramente, que tenga todavía más elementos excitativos para el cuerpo. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos con la música que seleccionamos realmente para los niños. Bueno, en los últimos años hemos visto cómo han entrado muchos estilos y géneros musicales a la iglesia. Algunos muy diferentes a lo que antes se consideraba apropiado. ¿Por qué han entrado tantos géneros musicales en la iglesia? Muy sencillo, el desarrollo de la tecnología y el desarrollo de los medios de comunicación han sido el cóctel perfecto para que la música cristiana, pongo comillas, porque le llamamos cristiano a todo lo que menciona a Dios o algo de la Biblia, pero eso no lo hace cristiano, se haya incorporado. Hoy en día tenemos acceso a la música de manera gratuita y en otros casos de manera paga. Por muy poco tienes millones de canciones para descargar inclusive. Y estas plataformas y todo esto ha generado lo que se conoce como la industria de la música que genera ganancias multimillonarias. Se manejan cifras exorbitantes y la música se ha convertido en un negocio. Por lo tanto, al tener acceso a la música, es muy fácil introducir cualquier cosa que esté en el ambiente. En la época anterior, yo recuerdo cuando era niño, tener un cassette, eso era para la gente que tenía dinero, una clase social media y ya media alta. Tener pistas era un lujo para cantar, eso no lo tenía casi nadie. En cambio, hoy tú tienes eso y más, y lo que quieras, porque inclusive puedes mezclar una pista tú mismo, quitarle instrumentos, agregarle. La industria es una locura y ahora con la inteligencia artificial vamos a ver cambios mucho mayores, más profundos, para los que ni siquiera estamos acostumbrados. Por eso hay tanta música en la iglesia de todo tipo, porque está en el mercado, está fácil de acceder y gusta. Gusta, es una música hecha para el consumo, así como la comida rápida. Nos gusta. ¿Por qué? Está hecha para nuestro apetito. Y esto pasa con la música, lamentablemente, lo que hace que sea más complejo todavía controlar la entrada de esta música a nuestras casas y a la misma iglesia. A veces el tema de la música parece solo una cuestión de gustos o estilos, pero si lo vemos desde una perspectiva más amplia, surge una pregunta clave. ¿Qué tiene que ver la música con la preparación para el fin del tiempo? Esta pregunta me gusta porque muchas personas um, piensan que la música es un asunto inocuo, no trascendental, no tan importante. Cuando hablamos de música, dicen, ¿por qué tienen que hablar de la música de esa manera si no es para tanto? La música realmente no tiene tanto lío, es inofensiva, pero resulta que no lo es. Y en ese marco, la música es un elemento fundamental, más de lo que creemos. Es una herramienta maravillosa, más de lo que pensamos, para el bien o para el mal.
No lo digo yo, lo dice Ellen White en La educación. En el libro La educación ella dice, la música bien utilizada puede ser una gran bendición, pero si se abusa de ella, puede ser una terrible maldición. O sea, que la música, así, tan inofensiva como muchos la ven, me puede llevar a la destrucción eterna o a la salvación. Sencillo como eso. ¿Cómo ocurre eso? No lo voy a explicar porque es un proceso un poco más complejo, pero solo quiero decirles algo. La música genera emociones, las emociones generan sentimientos que perduran, los sentimientos que perduran forman hábitos y los hábitos forman el carácter. Cuando entiendo la integridad de este proceso, entonces me doy cuenta que en los tiempos que vienen, el tiempo del fin, en donde las almas van a ser probadas como nunca antes en la historia, en donde viviremos un tiempo de angustia mayor que el que tuvo Jacob y mayor al que cualquier ser humano haya sido sometido. ¿Qué piensan ustedes sobre qué tipo de carácter debiéramos tener? ¿Un carácter superficial? ¿Un carácter movedizo, como las arenas del desierto? ¿O un carácter firme, fundado en la roca que es Cristo? Pues la música nos puede llevar a uno de esos dos destinos. Bueno, yo tengo otra pregunta. Alguien nos escribió en los comentarios de un video hace tiempo que si tú sabías tanto de música, ¿por qué no te ponías a escribir himnos? Porque si había tanta música inapropiada, ¿por qué tú no creabas música apropiada? Entonces la respuesta que tuviste en ese momento es, yo no me dedico a escribir himnos o a escribir canciones porque ya hay muchas canciones que existen y que son buenas y que se pueden usar y tenemos un himnario de 600 y tantos himnos que los podemos usar perfectamente. ¿Cómo puedes tú aportar desde tu experiencia, desde tu conocimiento, para que la iglesia pueda avanzar y crecer en el tema musical, aparte de los videos que ya estás haciendo, porque es transmitir un conocimiento y las personas pueden apoyarse en estos videos, pero ¿de qué otra manera puedes ayudar a la iglesia? Bueno, nos falta más tiempo realmente para poder hacer todo lo que quisiéramos hacer, hermanos, porque yo soy un apasionado de este tema y soy un preocupado de la situación de la iglesia a nivel mundial en este tema. Entonces, bueno, aparte de en mi iglesia trabajar con una banda sinfónica inicial, con un ensamble de cuerdas, aparte de los videos que hacemos, aparte de las asesorías que brindamos, aparte de las clases que ofrecemos a través de nuestra academia virtual, también tenemos libros y dentro de unas semanas vamos a estar haciendo el lanzamiento de dos nuevos libros. Ya tenemos el libro de la música en el marco del conflicto cósmico, que es nuestra segunda edición. Por aquí lo tenemos. El libro, si usted quiere conocer todo lo que tiene que ver con la música en el marco del conflicto, qué papel juega, por qué Satanás está metido aquí y todo este tema, este libro es muy bueno. Pero también tenemos dos nuevos libros que pronto vamos a lanzar. Este que tiene que ver con las 15 leyes del liderazgo musical efectivo. Eres un líder, pero no te siguen. Quieres armar coros, pero nadie te sigue. Quieres hacer muchas cosas, pero no tienes seguidores. Este libro te va a ayudar porque te va a dar las claves de cómo ser el mejor líder. Inclusive si no eres músico, lo puedes aplicar. Y tenemos un siguiente libro, 100 ideas inspiradoras para directores de canto. Los que hemos dirigido canto por tanto tiempo, pues hemos desarrollado muchas estrategias que hacen que la iglesia cante, que todos quieran cantar y que aprendan a cantar bien y luego que aprendan a cantar comprendiendo lo que hacen. Aquí hay 100 servicios de canto fácilmente explicados para que usted los aplique y crezca como director de canto. Así que estas cosas son las que hacemos para el beneficio de la iglesia y estos libros están aquí justamente para
ayudarles a ustedes a seguir conociendo más de este tema y a difundirlo, por supuesto. Así que esperamos que sean de bendición para todos. Hay quienes dicen que el himnario es aburrido, que es lento, que es anticuado y que prefieren los coros más repetitivos y modernos. ¿Por qué muchas personas se aburren del himnario y prefieren este tipo de música más movida? Si lo comparamos con la comida, que es más fácil de entenderlo, pues hagamos el ejemplo. Tú le pones a tu hijo un plato de ensalada bien rica, bien hecha, y le pones a tu hijo un plato de cereales con leche, cornflakes o cualquiera de estos cereales. ¿Cuál comida prefiere tu hijo? Con esa respuesta que tienes en mente, ¿o cuál prefieres tú? ¿Sí? Puedo cambiarte el plato, puedo ponerte algo natural aquí y algo más superficial, elaborado, que tiene elementos dañinos notablemente para el cuerpo. ¿Cuál prefieres tú? Lo que ocurre es que nos gusta lo que nos hace daño. Y segundo, si tú entre semana estás escuchando vallenatos, boleros, rancheras, y esa es la música que alimenta tu día a día, cuando vas al trabajo, cuando estás trabajando, cuando estás haciendo el aseo, el oficio en la casa, cuando pones la salsa, el merengue, cuando pones la música pop de hoy, ni siquiera voy a mencionar el reggaetón y otras cosas que son terriblemente dañinas para el cuerpo y que supongo que tú no escuchas nunca. Pues, ¿qué crees que pasa? Que tu gusto musical empieza a moldarse a eso que escuchas. Y después de escuchar esta sobreexcitación de la que ya te hablé, llegas a la iglesia y eso te parece aburrido. Es lo mismo que si entre semana estás comiendo todos los días hamburguesa un día, otro día pizza, otro día empanadas, otro día pasteles, otro día tortas, postres y cosas así. Y esa es tu comida entre semana, todo el tiempo. Pero un sábado te invitan a almorzar a la casa de un hermano y te sirve ensalada, te sirve, qué sé yo, carne, u otro tipo de comida, si tú no vas a querer comerte eso, porque es que tú vienes acostumbrando el gusto a otros sabores, acostumbrando el cerebro a otros niveles de placer. Por lo tanto, pasa lo mismo con la música. Cuando escuchamos cosas que no debemos escuchar, llegamos a la iglesia y un himno, hermanos, un himno que no apela a lo emocional, nos va a parecer lo más aburrido. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues que vamos a querer sacar los himnos de la iglesia y vamos a querer traer otra música a la iglesia, que bien se llamen coros o se llamen canciones o como las quieras llamar. Y esas son las que están ocupando hoy en día el tiempo de la adoración, el tiempo de la alabanza. Dicho sea de paso, espacio en el que ni siquiera se canta ya, porque pasan es a cantar unos muchachos allá un poco de canciones de YouTube que solo ellos conocen y la gente está viendo ahí. Hasta nos han robado el espacio de la alabanza como iglesia, como congregación. Es oportunidad para expresarle a Dios gratitud, honor y gloria por lo que ha hecho y por lo que hará en nosotros. No, ahora nos sentamos a escuchar, a ver el concierto y esperar que pase. Y esa es la realidad que está pasando en la iglesia. A veces usamos las palabras alabanza y adoración como si fueran lo mismo, y eso puede generar algo de confusión. ¿Qué diferencia hay realmente entre alabanza y adoración en la práctica musical? Muy bien, vamos a decir que la alabanza es la parte externa del carro, el modelo, el diseño, inclusive la silletería, la consola del frente, toda esa parte. Y la adoración va a ser el motor, eso que no se ve a menos que lo destapes. La música es el vehículo de la alabanza y la alabanza es la expresión de la adoración. La adoración es esa parte interna, esa parte que integra a todo el ser en una rendición y humillación ante Dios y que se convierte o se traduce en un estilo de vida.
Por eso Pablo decía, todo lo que hagas, si es comer o beber o salir a hacer ejercicio o escuchar música o lo que sea, hacedlo para la gloria de Dios, porque el ser humano adora con todas las facetas de su vida todo el tiempo de vida que tiene. Pero alabar es expresar gratitud, expresar gozo, expresar gloria y honra a alguien. Y esto, dicho en la música, se hace a través de el canto, prácticamente del canto, mientras que tú puedes expresar adoración de otras formas, por ejemplo, sirviendo al prójimo, enseñando en la iglesia, haciendo muchas otras actividades, orando por otros, ¿verdad? Entonces, esa sería una comparación, una analogía que nos ayudaría a entender que la parte de la alabanza es la expresión externa y la adoración es esa condición, esa actitud y aptitud internas de devoción hacia Dios. Algunas iglesias adventistas están adoptando música contemporánea tipo worship y eso ha generado bastante debate. ¿Esa música contemporánea es realmente apropiada para el culto adventista? Bueno, no sé si todos entiendan este término, worship. Hay mucha música, usted la puede buscar en YouTube si quiere para que conozca más, no para que se ponga adicto a eso, en donde grandes grupos, inclusive hay un grupo de Australia muy conocido, muy famoso en el mundo, y quizás es el grupo número uno y otros, no los voy a mencionar acá los nombres, que han generado todo un nuevo estilo de adoración, en donde las iglesias adventistas en muchas partes del mundo lo están adoptando en el sentido de que ya no son 10 minutos ni 15, ahora es media hora o más de música, worship, y luego viene el tema que a veces es más corto, de media hora, es decir, se le está dando más importancia a la parte musical que a la predicación. Cosa que tampoco es que esté mala en sí misma, salvo por el tiempo que se hace allí. Cuando usted ve esto, es música meramente emocional, música totalmente repetitiva. Una canción que puede durar 5 minutos. Y no solo eso, sino que son 5 minutos de repetir 2 o 3 frases. Y al comienzo empieza suave, romántica, y luego se le va poniendo más fuerza y se vuelve más excitante y más emocional y la gente ahora empieza a levantar las manos, a cerrar los ojos. Ahora, la pregunta es, porque eso hasta ahí, bueno, es una descripción de un fenómeno musical, pero la pregunta es, ¿a qué vamos a la iglesia? ¿A sentirnos emocionados y excitados con nosotros mismos? ¿O a llevar una ofrenda musical a Dios? A presentarle a Dios la música que a Él le agrada. Y no solo que a Él le agrada, sino la música que va conforme a la naturaleza de Dios. Ahora, entendemos que Dios es perfecto, es santo. No tiene nada que ver con nosotros, los seres humanos, en el sentido de nuestra pecaminosidad. Pero, aún así, si Dios nos da el privilegio de honrar su nombre a través de la música, usando la música como vehículo, ¿no debiéramos preguntarnos acaso, seleccionaremos el mejor de los vehículos posibles en los términos de los principios bíblicos que hablan de Dios para honrarle a Él? Entonces, cuando nos hacemos la pregunta correcta de cuál es el objetivo de la música cuando estamos en la iglesia, cuál es el objetivo como adoradores allí, ya no vamos a hacer la música solamente que le gusta a nuestros sentidos, que nos hace sentir un momento de placer. No, porque a la final, cuando se acabe la música, ¿qué queda? No queda nada, se diluye, no ha pasado nada en nosotros. Pero cuando utilizamos la música correcta, a la que nosotros le damos el sentido correcto y el significado final por nuestra interpretación,
Entonces, si esa música realmente nos conecta con Dios, vamos a salir transformados de ese lugar. Vamos a salir fortalecidos espiritualmente. No vamos a decir, lo pasé rico allá, ay, estuvo tan chévere. No, eso no es. Voy a decir, sentí la presencia de Dios, cómo Dios me tocó, cómo Dios me llamó, cómo Dios me habló y me dijo cuánto me falta para ser santo. Pero me dijo, estoy aquí, voy contigo, estamos en el camino. Y esto es lo que da el crecimiento cristiano. Por lo tanto, siempre es bueno evaluar si estas músicas realmente están aportando o, por el contrario, debilitando nuestro relacionamiento con Dios como congregación. Ok. Muchas personas dicen que en el tema musical cada quien puede adorar a Dios como quiera, como le nazca, porque al final, ¿dónde dice la Biblia qué estilo musical es el que debemos usar para adorar? Sí, de hecho, alguien decía que en el cielo no aparecía ningún letrero donde dijera, ah, esta música sí es aprobada. No, esta no, ¿cierto? Sí, es una pregunta curiosa, pero es válida. Muchos nos la hemos hecho en algún momento. ¿Cómo saber si la música agrada a Dios? ¿Cómo saber si la música glorifica a Dios? Cuando utilizamos una música que no nos asocia con las cosas del mundo, entonces vamos por el camino correcto. Pero cuando yo escucho una música que está asociada a otras prácticas, a otros orígenes, a otros propósitos, no es una música que agrada a Dios, porque Dios es muy claro en su palabra. Cuando nos dice, no te conformes a las cosas de este mundo, no andéis en las cosas de este mundo. Vives en el mundo, pero no eres del mundo. O sea, Dios siempre nos ha llamado a renunciar. Entonces sería incoherente de parte de Dios decir, no, traiga cualquier música que lo que yo veo es que usted lo haga con sinceridad. Versículo que no aparece en ninguna parte de la Biblia. Entonces, si Dios constantemente me está diciendo, aparte del mundo, Señor, me retiro, como dice el himno, de luchas, tumulto y de escenas horribles y de todo lo que pasa en este mundo y etcétera, entonces tengo que pensar en una música que realmente no me asocie a las cosas del mundo y que me conecte con lo espiritual, es decir, que me permita estar en un estado de relajación, que mantenga la reverencia de mi parte y que me ayude a sostenerme en la solemnidad de la presencia de Dios. Si la música tiene estos requisitos, es una música entonces que va a agradar a Dios. Ok, bueno, esto se relaciona un poquito con la anterior. Dice que, bueno, hay personas que afirman que lo único que a Dios le importa es el corazón, la intención, no lo externo. ¿Realmente Dios solamente se interesa por el corazón o qué tiene que ver el estilo musical? Y no solo el estilo musical, sino la forma en la que lo hacemos. Nosotros no somos, ni yo soy quien, ni esa es mi labor de juzgar a otro. Para nada. Nadie tiene que juzgar a otro. Pero sí podemos analizar lo que hace la persona. Es decir, no juzgamos al ser humano, analizamos los hechos, que es distinto. Entonces, imaginémonos que Caín llevó una ofrenda que tenía que ver con lo que Dios había pedido, porque las frutas y todas estas cosas era parte de las ofrendas. Pero Dios no aceptó la ofrenda. ¿Saben por qué? Porque el corazón de él no estaba conforme a la voluntad de Dios. Estaba rechazando al Mesías. Estaba rechazando la salvación, el plan realmente que Dios había establecido. Y tanto fue esto real que después de que terminó el momento de adoración, o lo que llamaríamos cuando terminó el culto, salió y mató a su hermano. Ahí reveló el verdadero carácter. Ahí reveló lo que tenía en el corazón, que los demás adoradores no podían ver y que solo Dios puede ver. ¿Esto qué significa? Que Dios mira el corazón porque Él conoce las intenciones, nosotros no. Nosotros podemos ser engañados por otros seres humanos, pero no podemos engañar a Dios. Podríamos presentar la música correcta,
bien presentada, y si no vamos con un corazón contrito, arrepentido y humillado, Dios no recibe esa alabanza, por mejor que parezca en la forma. Ahora vamos al revés. Hay quienes dicen, no, eso no importa si cantas desafinado, Dios mira hacia el corazón y usted es un hermano sincero, cante. O no importa lo que lleve, Dios mira hacia el corazón. Porque como Dios le dijo al profeta Samuel cuando fue a elegir rey, al sucesor de Saúl, este que viene es, y Samuel dijo, pero ¿cómo así? Si es el más pequeño de todos, si es el menor, si es el, no tiene cara de guerrero. Ay, Dios le dijo, porque Dios no mira el corazón. Dios mira hacia el corazón, dijo, no lo que los hombres miran, como si Dios solo mirara lo de adentro y no lo de afuera. Mal interpretado ese versículo, porque lo que Dios quiere decir allí es, yo no solo miro lo de afuera, miro lo de adentro que tú no puedes ver y nadie más puede ver. En el Antiguo Testamento, Dios indicó cómo seleccionar a los músicos. Los músicos estudiaban muchos años, los levitas, para ser músicos. No todos los levitas eran músicos. La Biblia menciona que los entendidos en la música dirigían el canto. La Biblia también dice que por orden de Dios, David construyó instrumentos musicales para el servicio del templo. Dios no se equivoca ni en lo interno ni en lo externo. Para Dios es tan importante lo uno como lo otro, pero para alabar a Dios y adorarlo realmente se requieren las dos cosas. Entonces, si para Dios la forma no fuese importante, habría dicho, no, cualquiera puede dirigir canto, no importa, que no sean entendidos. No, cualquiera puede tocar instrumentos, no importa, no. Él separó una tribu y de la tribu se separaron las familias que tenían el talento de la música. Y eso habla claramente de quién es Dios. Y lo vemos en la naturaleza. Dios no solo cuida lo interno, sino lo externo. Porque así es Dios. Dios es íntegro. Es decir, es completo. Y la alabanza que debemos presentarle a Dios no solo tiene que ir de un corazón sincero, ojo. Debe ser bien cantado. Si estás dirigiendo canto y no sabes cantar, renuncia o toma clases de canto. Aprende a hacerlo bien porque tú te constituyes el maestro de la congregación para enseñarles a cantar. Si estás tocando el piano y no lo tocas bien, primero estudia mejor. No puedes llegar a cometer errores al tocar en la iglesia porque estamos presentándole algo a Dios. ¿O harías ese tipo de presentación frente a un dignatario de este mundo? Dígase el presidente de la República o un alto funcionario del Estado que va a la iglesia o que a ti te invitan para ir a dirigir algo allá. Tú dirías, no, no importa, yo soy desafinado, pero no importa. No creo, ¿verdad? ¿Cuánto más ante Dios, que es el Rey del universo? Hoy en día muchas iglesias están utilizando la música moderna como herramienta o como pretexto para atraer a los jóvenes. ¿Es realmente más importante atraer a los jóvenes que saber distinguir la verdadera música? Bueno, sabemos que el fin no justifica los medios. Si el fin es predicar y atraer jóvenes a la iglesia para que sean bautizados y se unan a la causa del Señor, el medio es tan importante como el fin, por eso el fin nunca justifica los medios. Si el fin es eterno, los medios no pueden ser menos eternos. Si el propósito es eterno, las herramientas que uso no pueden ser menos. Es decir, debe existir una coherencia. Por lo tanto, es engañoso utilizar algo que va en contra de los principios bíblicos y de la filosofía bíblica de la música que tiene nuestra iglesia, y que si usted no la conoce, lo invito a que la conozca y vea otros videos que tenemos aquí en este canal sobre este tema, para aplicarlos correctamente, de modo que la música sea el vehículo coherente con el evangelio que predicamos. Porque de no serlo, estaríamos engañando a los jóvenes y diciéndoles, vengan, aquí esto es sabroso. Cuando lleguen y se encuentren con los himnos del himnario y otras cosas, digan, pero ¿qué pasó? Me vendieron lo que no era.
O sea, me ofrecieron un plan de 5 días y resulta que llego y no, son solo 2 días con todo incluido, los otros 3 usted los paga. Entonces me voy a sentir engañado. No, hermanos, no nos dé pena ni vergüenza del Evangelio. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, porque es que no podemos utilizar la música como un señuelo para atraer gente. Quien debe atraer a las almas es el Espíritu Santo, pero nunca va a trabajar el Espíritu Santo si no utilizamos los medios y los recursos coherentes con el Evangelio eterno que predicamos. Algunos dicen que que el problema real no es la música, sino que hay personas muy fanáticas. ¿Qué tiene realmente de malo usar batería, guitarra eléctrica o bajo en la iglesia? Muchas personas quieren volverse muy contemporáneos y tener una iglesia más juvenil, en donde, claro, tú pones al frente un bajo, una guitarra, una batería y muchachos tocando allá, y sin duda los muchachos van a querer estar en esa iglesia, les va a llamar la atención. Es que eso lo dijo Ellen White. Ellen White dijo, los jóvenes tienen el oído aguzado, agudo para la música y Satanás lo sabe. Y utiliza la música para entramparlos. Entonces no podemos caer en la falacia satánica pensando que porque tenemos una batería al frente, ahora la música va a ser más enérgica y los hermanos ahora sí van a cantar con el salterío, ¿cierto? Que menciona Salmos, que no es salterío, es salterio. Pero muchos leen salterío. Ahí dice, hermano, que alabar a Dios con el salterío, entonces hay que saltar. Es el salterio, eso era un instrumento de cuerdas. El bajo, la batería, las guitarras eléctricas realmente no tienen una función para la iglesia porque no añaden solemnidad, no añaden reverencia, no añaden santidad. Tendría que ser una persona muy técnica, un músico muy consagrado, el que sea capaz de utilizar una batería correctamente. Y créanme, la utilizaría solo el 10% de lo que dura un himno. Por lo tanto, no tiene sentido. No tiene sentido. Una guitarra eléctrica se utilizaría tocada de otra manera, sin los efectos que trae, sin un poco de cosas, total, se pierde, que no funcionaría allí. Un bajo, solo para agrandar graves, aumentar más amplificación. Hay iglesias en las que es ensordecedor estar dentro de la iglesia. Ahora le vamos a añadir otro elemento que ensordezca más a la gente. ¿No? Son instrumentos hechos para escucharse a más de 60, 70 decibeles o no causan placer. Y esos decibeles ya son lesivos para el mismo oído humano. Entonces no son instrumentos funcionales para la iglesia. No es porque no queramos tenerlos o porque digamos que nada de lo que hoy se usa sirve. Y así nos señalen como fanáticos o reformistas, qué sé yo, de la música, ¿no? Para nada. Simplemente es porque hay razones técnicas que nos dicen que no aportan. Traigamos a la iglesia lo que sume, hermanos, lo que aporte, no lo que reste. Bueno, ahora me surge una pregunta. Tú dijiste que ahora con la tecnología podemos eliminarle ciertos instrumentos a las canciones. Entonces, si yo tengo una canción moderna que tiene batería, que tiene guitarra y que me parece que la letra está adecuada, puedo utilizar esas herramientas para quitarle la batería o la guitarra eléctrica y eso le va a cambiar el sentido a esa canción. ¿La pudiera usar en la iglesia? Sí le puede cambiar el sentido en cierto porcentaje, pero definitivamente, si la misma melodía de la canción esa está sincopada, tiene una acentuación totalmente inclinada hacia un género o estilo musical conocido como popular, pues no tendría ningún sentido. Pero si la construcción melódica obedece a unos patrones de tiempo fuertes correctamente establecidos, a unas frases correctamente distribuidas en el rango musical, pues quizás si le quito esos elementos pueda funcionar. Así que eso dependerá finalmente de la canción de la que estemos hablando.
En algunos videos tú has mencionado que la música puede ser usada incluso en el conflicto espiritual. ¿Qué evidencia bíblica hay de que Satanás usa la música? Ese es otro mito que nos quieren meter. Y quien lo quiere meter es Satanás, porque a Satanás le conviene que la gente piense que no existe. O que si existe es así como se lo imaginan, ¿no? Con cacho rojo, con cola, con un trinche aquí en la mano y como alguien chistoso. Pero hermanos, estamos hablando de un ser poderosísimo que estuvo en las cortes celestiales. Según Ezequiel 28, según Isaías 14, Ezequiel estos profetas relacionan a Satanás o a Lucifer en su momento con la música, como un intérprete musical de diferentes instrumentos, incluida el arpa, en, en Isaías 14. Pero Satanás fue desterrado del cielo porque buscó su propia gloria y buscó blasfemar y deshonrar a Dios. Se rebeló contra el gobierno de Dios y no contento con eso, arrastró a una tercera parte de la hueste angélica hacia esa filosofía, hacia esa ideología de derrumbar a Dios y su trono y ponerse él en el lugar de Dios. Esto significa que el líder de la alabanza en el cielo fue desterrado. Ahora es un ángel caído, pero no ha dejado de ser músico. Y usa su conocimiento musical para sus propios fines. No basta sino ver todos los videos, la música que sale hoy en día, cómo en los conciertos en vivo de los grandes cantantes del mundo se hacen ahora ritos satánicos en vivo, cosa que eso no ocurría hace 15 ni 20 años. Ahora la gente participa de eso. Es increíble la influencia satánica en la música. Qué triste, ¿verdad? Porque un don tan hermoso como la música, tan puro que Dios creó, cómo ha sido desfigurado y cómo ha ido en decadencia para, para que los seres humanos ahora usen esa música, ese don de Dios, para adorar al enemigo, que también busca quien lo adore. Terrible, pero esa es la situación. Bueno, algunas personas dicen que la música, hablando de música en general, no tiene tanto poder como, como por ejemplo tú has dicho en algunos videos. ¿Puede la música cambiar mi forma de pensar sin que yo me dé cuenta? La música siempre actúa primero inconscientemente y luego conscientemente. Esto obedece a que la música no entra por el prefrontal del cerebro, sino que entra por, ya les expliqué, por otras vías que tienen que ver con nuestras reacciones primarias y con nuestras emociones. Esto hace que la música nos afecte apenas entra al cuerpo. Ahora, la música, hermanos, cuando entra en nuestro cuerpo, cuando entra a través del oído y el cerebro la decodifica, esa información que llega allí, empieza a ser parte de nosotros como la comida. O sea, cuando tú comes algo, la comida hace parte de ti. No es que como y ya, y luego se fue. No, eso queda en mi cuerpo. Y se expresa en sangre, sangre de buena calidad o sangre de mala calidad, lo que en términos de corto y mediano plazo se expresa en salud. Buena sangre, buena salud, mala sangre, mala salud. Lo mismo ocurre exactamente con la música. Entonces, efectivamente, la música no solo me afecta como ser humano, sino que me permite desarrollarme hacia un lado o hacia el otro. No sé si ustedes, pero yo en el colegio tuve algunos amigos que les gustaba el rock y vestían como los rockeros, pero no hacían rock. Vestían de negro, se pintaban las uñas de negro, cosa que uno veía y
¿qué es esto? Se tatuaban cosas horribles. Cómo la música empieza a cambiar a una persona sin darse cuenta. Y cuando la persona ya se da cuenta, ya estás como poseída de que no, es que yo, y empiezo a hablar como ellos, y empiezo a utilizar los términos que ellos usan. Por supuesto que la música puede cambiar. Por eso, en el desierto, Dios le dijo a Moisés, póngale a los mandamientos música y cántelos durante el peregrinaje, porque esa música iba a transformar esos corazones y esas mentes. Hermanos, y con todo y esas herramientas, miren las decisiones que tomaron los israelitas. Increíble, nuestra naturaleza. ¿Qué tal donde Dios no ponga esas herramientas? Habría sido peor la crisis, habría sido más grande la rebelión o más temprana. Por lo tanto, Dios sí nos da herramientas que nos pueden transformar o no. Ellen White lo dijo clarísimo en la educación. La música puede cambiar el carácter. ¿Sí? La música puede alterar nuestros estados de ánimo, nuestro temperamento. De hecho, la música se utiliza bastante en muchas otras ramas de la medicina, como la musicoterapia. Precisamente para eso, para ayudar a personas con traumas, con situaciones psicológicas, con inclusive temas somáticos de su cuerpo, ¿cierto? Y es un gran elemento. Entonces, no solo cambia a las personas por fuera, sino por dentro también. Si hablamos del bien y del mal, de la oración verdadera y la oración falsa, ¿existe una conexión entre la música y ese conflicto espiritual entre Dios y Satanás? Por supuesto que la música ha estado entretejida todo el tiempo. Lean en Job. Job dice, cuando las estrellas del alba alababan y se regocijaban los hijos de Dios, Dios hizo el mundo, Dios hizo la tierra. Miren a través de la historia sagrada cómo la música ha estado en los grandes momentos. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y Dios inspiró a Moisés a cantar el cántico de Moisés, que se llama allí, y de María, y luego la multitud cantaba en el desierto ese canto de triunfo. Y así continuamos a través de la historia y llegamos a Apocalipsis. Los redimidos tendrán arpas. ¿Para qué nos va a dar un arpa Dios si ya no hay pecado? Es que la alabanza no es solo porque estamos acá en este mundo preparándonos para el cielo. La alabanza es porque esto forma parte del plan de Dios a través del universo y a través de toda la historia de su creación. Nos da a sus criaturas la capacidad de aprender a tocar instrumentos y de cantar para alabarle a Él. Porque cuando nos conectamos con Dios, vivimos para siempre. Y cuando nos desconectamos de Dios, morimos para siempre. Entonces la música está entretejida en todo el conflicto. Y Satanás ahora se ha robado la música también. Quiere hacer la suya y quiere que muchos lo sigan a Él y lo alaben a Él. Y de hecho lo hacen. Qué triste, pero es la realidad. Ojalá nosotros estemos en ese grupo de quienes buscamos a través de la música honrar a Dios. En muchas iglesias hoy se vive una experiencia muy emocional con la música. ¿Cómo podemos distinguir entre una adoración genuina o simplemente un entretenimiento religioso? En parte, nada más cuando usted observe el efecto de la música en la congregación se va a dar cuenta. Cuando usted ve a gente que empieza a mover la cabeza así, que empieza a cerrar los ojos y tal, entienda que está en un éxtasis emocional. O sea, no necesitamos sino sentido común. Pero cuando usted ve personas sentadas con los rostros alegres, cantando, como que entienden lo que cantan, disfrutando sin necesidad de luces, humo y baterías, es evidente. Porque como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Entonces la reacción de la música, la expresión, el performance de la música, sencillamente me hace entender qué está funcionando y qué no está funcionando, a dónde me está llevando esta y a dónde me quiere llevar esta otra. Debemos ser cuidadosos, muy buenos observadores para entender esto.
Bueno, ya para cerrar, nos quedan muchas preguntas, pero creo que nos va a tocar otro video. Algo fundamental que muchas veces no se define claramente. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre el propósito verdadero de la música? Bueno, el propósito de la música se centra en básicamente dos elementos. Uno, glorificar a Dios. Ese es el propósito número uno de la música. Basta leer los salmos para entenderlo. Y el segundo, basta leer el Nuevo Testamento. Pablo dice, usen la música, canten himnos, canten salmos para edificar la iglesia. Entonces, el primero es reconocer a Dios a través de la música como el Dios creador. Y el segundo es que si utilizamos bien con la música correcta, la iglesia se va a fortalecer, va a crecer y va a estar unida. ¿No más preguntas, su señoría? Más preguntas para un nuevo video. Muy bien, quedan algunas preguntas por allí. Pero bueno, esperamos haber ayudado a tener algunas ideas, herramientas y conceptos para que usted, hermano, allí medite sobre este tema, le dé la importancia al tema y se encargue de liderar en su casa, en su hogar y en la comunidad de su iglesia un ambiente musical que glorifique a nuestro Dios. También queremos decirles, hermanos, que estamos a su disposición. Si alguno de ustedes quiere que le sirvamos con alguna conferencia, algún seminario en su iglesia, lo podemos hacer online. No hay ningún inconveniente para esto. Escríbanos y nos ponemos de acuerdo para servir bien sea al equipo de música de su iglesia o a la iglesia en general, etcétera. Estamos para esto. Que Dios les bendiga. Comenta cómo te pareció este video. Si quieres otro video y si tienes preguntas, las puedes también enviar a través de los canales que hemos facilitado para esto. Y esperamos que Dios les siga bendiciendo abundantemente. Hasta pronto.